A Él sea toda la gloria y toda la honra. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a hacerlo en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16 al verso 19. Proverbios capítulo 6, verso 16 al verso 19. Libro de Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora quiero leerles ese mismo versículos en la traducción lenguaje actual, y me llama mucho la atención lo que dice allí. Y dice la palabra de Dios en esta traducción: hay 6 clases de gente, y pueden añadirse una más que Dios no puede soportar: la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en juicio y la que provoca pleitos familiares. ¿Qué tal esa traducción, no? Interesante cómo nos amplía estos versículos tan maravillosos. Y hoy quiero hablarles sobre las cosas que Dios aborrece, las cosas que el Señor aborrece. Y a algunas personas les puede resultar increíble que Dios sea capaz de detestar, de aborrecer, porque solo pensamos en un Dios de amor, en un Dios que es generoso, que es bueno, que es amable, pero nos olvidamos que Él es un Dios que es fuego consumidor. Y esa parte de Dios tratamos como de eximirla, porque solamente nos enfocamos en el Dios que hace cosas como el Dios generoso, pero nos olvidamos que hay un Padre y hay un Dios que disciplina, que corrige, hay un Dios que también derrama sus juicios. Y esas cosas como que no nos gusta oírlas, pero Dios tiene esas facetas y no podemos desconocerlas. Porque Dios es un Dios santo y la santidad de Dios le obliga a castigar y aborrecer toda práctica que ofenda su pureza, a la moral perfecta de Dios. Por ello Dios dijo que aborrece toda conducta que se desvía de lo correcto. Y encontramos en las Escrituras partes donde el Señor habla de el aborrecer, donde Dios habla que Él abomina prácticas que el ser humano comete. Y dice que en la traducción lenguaje actual que hay 6 clases de personas y aún 7, porque en sí somos nosotros los seres humanos los que practicamos aquellas cosas que a Dios le detesta, que a Dios le desagrada mucho. Y es allí donde tenemos que tener mucho cuidado de no practicarlas, de abandonarlas, de alejarnos de esas cosas, porque esas prácticas traen consecuencias funestas. Y una de ellas es que el Señor le desagrada todo aquel que practica eso. Yo quiero tener a Dios como amigo, no como enemigo. Yo quiero tener a Dios cercano, no lejano. Yo lo quiero tener a Él que me respalde, que me ayude. Yo lo necesito a Él a favor mío y no como enemigo, porque sería aterrador. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, hablando de las costumbres paganas,
hablando de las tradiciones y las costumbres de las naciones. Y él dice: no se ha hallado quien haga pasar a su hijo, y nombra ciertas cosas que a Dios le detesta, como la idolatría, como la brujería, como la hechicería, como aquellas cosas que lo que hacen es apartar el corazón del hombre de Dios y lo lleva a introducirse a esas prácticas perversas. Encontramos que Dios habla de la honestidad, Dios habla de hacer lo bueno, y todo lo contrario a esto Dios le desagrada mucho, porque Dios es puro, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y es allí donde no tenemos presente estas cosas. Salomón escribe este proverbio como el padre que exhorta y que aconseja a su hijo, que no quiere que su hijo se desvíe, que no quiere que los suyos vayan a coger caminos torcidos. Proverbios fue escrito donde Salomón comienza a recopilar aquellos refranes, aquellos proverbios de aquellos padres desesperados por sus hijos que no se fueran por el camino torcido. Y es por eso que estos consejos son apremiantes y debemos disponer nuestro corazón a tener en cuenta lo que el Señor nos habla. Pero me llama la atención la palabra abominación. Y la traducción que se le ha dado a la palabra cuando se refiere a ella en la Biblia es para referirse a algo prohibido por considerarse un pecado. Abominación es una prohibición por ser considerado algo que proviene o genera maldad. Quiere decir que Dios detesta toda cosa, detesta todo aquello que se convierte en algo malo, algo perverso. Y no solamente estamos mirando cosas grandes como malas, que siempre nos referimos. Ese es un listado de 7 cosas, pero ahí solamente nos habla de ello, pero en la Biblia encontramos muchas más que hacen parte de este listado que hacemos y que muchas veces inconsciente o conscientemente lo estamos haciendo. Y vamos al verso entonces 16. Verso 17, ¿cuáles son las cosas que a Dios le desagradan? Una de ellas comienza y es los ojos altivos. Se dice que los ojos son el reflejo del alma. A través de la mirada reflejamos amor o odio, compasión o crueldad. Cuando en su corazón hay soberbia, el reflejo de la mirada es altivez. Y encontramos en las Escrituras que aquel ser perfecto, maravilloso, hermoso que Dios creó, llamado lucero de la mañana, luz clara, se corrompió en su corazón y se llenó de soberbia y de orgullo. Él se encontraba en el santo monte de Dios y fue creado para estar cerca del Altísimo, para alabar a Dios, para estar muy cerca del Creador. Pero este ser, llamado lucero de la mañana, luz clara, se llenó de altivez y de soberbia. Entonces el Señor tuvo que enviarlo, tuvo que bajarlo de ese lugar. Y es por eso que Satanás se conoce con el nombre en el Antiguo Testamento como el enemigo, el perseguidor, el asesino. Satanás, el que está en la tierra matando y destruyendo. Y encontramos en el Nuevo Testamento como diabolos o diablo, el mentiroso, el engañador, porque él quería estar en el trono de Dios y como no pudo, se llenó de orgullo. Y ese mismo espíritu de Satanás quiere que la creación de Dios, la creación más hermosa y más maravillosa que es usted y que soy yo, también se nos pegue lo de él. También se nos pegue lo de él, porque él ha sido orgulloso. Él también quiere que lo hagamos, porque si somos orgullosos, altaneros, soberbios y altivos, entonces el Señor nos mira
de lejos y no nos mira de cerca. Entonces Él sabe que si entramos en este pecado del orgullo, el Señor va a quitar la cobertura. El Señor no te va a cuidar, no te va a proteger, te va a dejar a la merced del enemigo por cuanto eres soberbio, porque Él da gracia a los humildes y mira de lejos al altivo. Y qué tremendo es estar distanciado de Dios. Eso es aterrador, porque ya no tengo la protección y la cobertura, porque el orgulloso dice: yo dependo de mí mismo, yo no necesito a nadie para seguir adelante en la vida, yo puedo solo en la vida. Sabe, todos los seres humanos sin excepción necesitamos a alguien, aún hasta para que nos dé un vaso de agua cuando estamos enfermos. Y creemos que todo lo podemos hacer. Este es un pecado y la gente debe entender que las cosas hay que llamarla por su nombre. Lo de Dios se llama pecado. Pero ahora, a través de la ciencia, a través del conocimiento humano, ahora le ponen el nombre al pecado como un nombre que la gente no se pueda sentir incómoda. Ya no se le llama rata inmunda al ladrón. Ahora se le llama ayúdenme ustedes, amigo de lo ajeno. Porque no hay que ofender al ladrón. En el lesicoñero por allá es rata inmunda, no sé qué, rata de dos patas. Pero no se le puede decir ladrón porque va en contra de su integridad y se le ofende. Los que están, por ejemplo, en los cargos públicos, que están de manilargos, ladrón de cuello blanco, o sea, se le da un estatus, se le da como un nombre para que él se sienta no tan ofendido. Pero el Señor sí llama las cosas por su nombre. Al pecado le dice pecado. No es que él tenía, es un hombre que es muy considerado con las mujeres. Tiene 3 mujeres. Es muy considerado. Conocí por ahí a alguien que es muy considerado con las mujeres. Y él ayuda a todas las mujeres que están en dificultades, que están solas, que están llorando. Él no se puede resistir a ayudarlas. Tiene un corazón muy generoso, muy grande. Ay, es que él es un hombre tan bueno con ellas. Entonces yo no lo culpo, pastor, porque es que él es un hombre muy generoso, muy compasivo con las mujeres que están viviendo momentos duros. Pero Dios llama a todas las cosas por su nombre. Entonces el primer pecado manifestado en el cielo se llama el orgullo, se llama la soberbia. Y encontramos en las Escrituras hombres de Dios, hombres reconocidos, hombres relevantes, orgullosos. Uno de ellos, el rey Nabucodonosor. Él levantó una estatua para que todos la adoraran. Y él decía: esta es Babilonia, la cual ha levantado con mi fuerza y mi poder. Esta es mi ciudad. Y el Señor en una ocasión lo puso a vivir como un animalito, comiendo de pasto, y que el rocío del cielo caía sobre él durante 7 años. Y luego encontramos a un hombre que entendió lo que le sucedió. Ahora sí estaba reconociendo a Dios como el supremo, como el grande, como el magnífico. Como Dios no había ni habrá ninguno. Se llenó de soberbia. Es cuando miramos a la gente por encima del hombro. La gente quiere tener una identidad prestada. Por eso la gente se fatiga tanto haciendo muchas cosas, invirtiendo dinero en muchas cosas, porque quiere entrar en la sociedad del estrato 10, del estrato 20. Y la gente cambia totalmente su identidad particular y peculiar porque quiere ser igual que otros.
porque quiere estar en el orgullo, en la soberbia, quiere restregarle las cosas a la gente, quiere humillar a la gente, quiere pasar por encima de los pobres, de los menesterosos, de los necesitados. Pero cuando un orgulloso se mete con un necesitado, cuando un orgulloso se mete con un menesteroso, el Señor entonces viene a su encuentro y a su protección y se la va a tener que ver con Dios. Porque Dios dice en su palabra que Él protege a la viuda y al huérfano. Al menesteroso lo libra el Señor. Quiere decir, cuidado con meternos con aquellos que tienen debilidad, que tienen entonces incapacidad de muchas cosas. Cuando queremos abusarnos y sobrepasarnos porque tenemos cierto rango, cierta postura, cierta autoridad, queremos abusar de los demás. Y la persona de Cristo lo encontramos como aquel que se humilló a sí mismo, como aquel que se humilló hasta lo sumo, como aquel que dejó su gloria, su esplendor para humillarse y para ser humilde. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Este pecado se está moviendo mucho en las iglesias, se está moviendo mucho en la sociedad, se está moviendo demasiado, se está moviendo demasiado. Somos orgullosos cuando no oramos, cuando vamos a tomar una decisión. Somos orgullosos cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando comenzamos a prosperar económicamente. Somos orgullosos cuando nos olvidamos de nuestro Dios. Somos orgullosos cuando ya dejamos de orar para pedirle a Dios consulta si debo hacer esto o debo hacer lo otro. Somos orgullosos cuando me siento suficiente pensando que lo que tengo es lo que me va a ayudar. Somos orgullosos cuando no perdonamos. Somos orgullosos cuando no perdonamos. Pero ¿cómo voy a perdonar a esa? ¿Y cómo voy a perdonar a ese que me hizo tanto daño? Es que Dios no se lo está pidiendo si quiere, es que lo debemos hacer. Debemos hacerlo porque quien se va a encargar de ese que te ofendió va a ser Dios, no tú. Y cuando yo no lo hago, me siento en el sillón de Dios diciendo yo soy juez y voy a retenerlo ahí, a martirizarlo ahí. Pero recuerda que cuando perdonamos, Dios se encargará de esa persona. Usted lo suelta y luego Dios se encarga de él, porque Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Entonces, el orgullo es una de las cosas que están en esa lista. Y tanto que se habla y se dice de todos estos temas, pero a veces no tenemos la responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, para apersonarnos de esta realidad. Y pasan los años y los años en la vida cristiana y pensamos que la salvación es porque venimos todos los días al culto. Y pensamos que la vida eterna la tenemos ganada porque es que soy la Madre Teresa de Calcuta, soy muy buena o muy bueno. Somos salvos por gracia y por la fe, pero tenemos que tener una responsabilidad como creyentes. Una responsabilidad que Dios nos pedirá cuentas a todos el día que partamos de esta tierra. ¿Cómo hemos vivido? ¿Qué cosas hemos hecho para Él? Para luego recibir grandes recompensas que vienen del Señor. Pero el orgullo ha sido uno de los pecados muy apremiantes en la iglesia de Cristo. Y es allí donde tenemos que luchar contra ese ego, contra ese yo natural, carnal, diabólico y perverso que no nos dejará avanzar para que podamos crecer a la medida, a la estatura de la plenitud del Maestro. De seguro no vamos a poder crecer nunca porque hay una barrera, porque hay un obstáculo, hay un maldito obstáculo que se llama el orgullo, que no te dejará avanzar en todas las áreas de tu vida. Porque lo contrario del orgullo se llama la humildad. El saber que necesito de Dios y aún necesito de las personas, aunque tenga cualidades tal vez mayores,
pero no dejo de necesitar de las personas. Todos necesitamos del uno al otro. Dice la palabra, porque es mejor un vecino cerca que un hermano lejos. Necesito tocar la puerta a mi vecino si hay una situación difícil en mi casa, porque mi hermano, mi familia, si está lejos, ¿cómo podrán venir a auxiliarme? Pero le toco la puerta a mi vecino y él me ayudará. En medio de una calamidad, de una necesidad, todos necesitamos. Y si nosotros no nos portamos bien con la gente para tratarnos bien, pues nadie nos va a extender la mano, y ahí sí es grave el asunto. Es grave. Entonces en la lista aparece los ojos altivos. Cuando miramos a la gente con el rabito del ojo, con la mirada podemos hacer mucho daño nosotros. El Señor nos ayude a trabajar esta área y que ese pecado no se anide en nuestro corazón. Porque Satanás, diablo, como aquel que experimentó ese pecado, quiere que también nosotros lo practiquemos, porque él sabe que si lo hacemos, Dios se va a distanciar y no nos va a dar cobertura. Verso 17, seguimos con el texto y seguimos leyendo entonces las cosas que el Señor aborrece, o las personas que practican todas estas cosas. Y aparece otro pecado, y es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Tenemos un arma muy poderosa que se llama la lengua, y lo que hacemos con la lengua. La lengua aproximadamente, en lo normal, creo que tiene 10 centímetros. Algunos más lenguones tienen 12. Pero hay un animal que tiene una lengua bastante larga, que se limpia los oídos, y que gracias al Señor no tenemos esa lengua de 35 centímetros. Y es la jirafa. Ella se limpia los oídos. ¿Usted se imagina una lengua de esas nosotros? ¿Dicen usted una lengüita de esas? ¿Ah? Diego, una lengüita de esas, ¿qué tal? ¿Para cebillarla con qué? Entonces el Señor advierte el cuidado que debemos que tener con las palabras y cómo nos referimos a las cosas. La lengua entonces es un instrumento que usamos para destruir, para dañar, para cometer cosas terribles. Si domamos la lengua, seremos gente sabia. Pero si la lengua nos doma a nosotros, terrible. Lo que hacemos con ella, podemos dividir, causar daños, podemos hacer que personas se peleen, podemos hacer cosas aterradoras. Pero mucha gente está usando la lengua no para utilizar palabras que salen del corazón para afirmar la verdad, sino para ocultar realidades de su vida. ¿Y por qué no vino a trabajar hoy? No, es que estaba enfermo. Mentira, enguayabado de 3 días, dándole ahí. Sábado, domingo, lunes festivo, y el martes no pudo llegar al trabajo porque qué pea tan brava. Y le dijo al jefe, es que yo estaba con unos cólicos. Y ahora con este coronavirus, yo estaba con fiebre, con gripa. Y así usamos la mentira para salirnos de la situación, porque nos estamos acostumbrando a no ser veraces. Y la Biblia enseña que el padre de mentira se llama Satanás, diablo. Y los que practican la mentira, entonces son de él. Uy, ¿cómo así? Sí. Los que practican la mentira son del diablo, y los que practican la verdad son del Señor. Porque el Señor es verdad. Él es toda verdad. La lengua mentirosa es como una enfermedad crónica que lentamente inicia sin ser detectada, pero luego se revela su desastre. Algunos mienten por presumir de lo que no tienen.
Una mentira nos libra de hablar con otra persona porque no queremos encarar y no queremos confrontar a esa persona porque tengo que llamarle la atención o porque tal vez me debe o le debo. Entonces yo busco la manera de decir que no estoy. Aún exponemos a nuestros hijos a decirle, dígale que no estoy, dígale que me fui, que vengo entre una semana. Porque no queremos responder, no tenemos ese carácter firme para sostener y enfrentar las luchas y las realidades de nuestra vida y usamos el pecado de la mentira. A todo le decimos mentira porque no queremos resolver una situación. Porque nos preguntan algo y en vez de decir, ¿sabe qué? Estoy desanimado, estoy cansado, ¿sabe qué? Me he descuidado en la oración, ¿sabe qué? Me he ocupado en el trabajo, ¿sabe qué? Me ha pasado esto y lo otro, por eso me he ausentado de Dios, por eso esto y lo otro. Pero es muy bonito la sinceridad que la mentira, porque la mentira no es de Dios, es del diablo como el padre de la mentira. ¿Qué le dijo a Adán y Eva cuando estaban en el paraíso? Tranquilos que ustedes no van a morir. Tranquilos que van a comer del fruto que está en el huerto. Nada les va a pasar, más bien van a ser sabios, van a ser igual que Dios. Tranquilos. Ellos le creyeron a la mentira y por eso la mentira trajo muchas cosas terribles, desobediencia y todo se dañó. Porque le creyeron más al padre de la mentira que al padre de la verdad. La mentira se define según la psicóloga Lourdes Palacios como el comportamiento de alguien que aunque está en condiciones físicas o psíquicas de decir la verdad, escoge intencionalmente engañar a alguien sin que el destinatario lo haya pedido. Y según los expertos, la mentira es una práctica que se inicia a los 4 años de edad. Por eso un niño tan pequeñito ya dice mentiras. Ya oculta los juguetes cuando se le dice si lo tiene. ¿Usted le pegó al niño? No, yo no le pegué y tiene la bola de piedra ahí atrás. ¿Verdad? El niño se le dice y ya hizo las tareas y busca la manera de salir de la situación. Ya comienza a cultivar la mentira porque todo ser humano por naturaleza nace pecador. Pero a la medida que el niño va creciendo, se le puede ayudar a afirmar carácter y alejarlo de que la naturaleza caída, adámica, carne, lo domine, enseñándole la verdad. Enseñándole el buen comportamiento, enseñándole a decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no, y a enfrentar también sus debilidades. Desde los 4 años un niño ya miente. Y si ese niño no se le educa y no se le forma, va a ser un mentiroso de los mentirosos. Y la consecuencia del mentiroso, ¿cuál será? Que no se le va a seguir creyendo jamás. Como el pastorcito mentiroso. Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Y todos salían a defender la aldea. Ahí viene el lobo. Y se burlaba, no, era mentira, que no sé qué. Y todos bravos, este muchacho, ¿qué le pasa, hombre? Ocupados allá en nuestros quehaceres y este muchacho nos saca así. Y la última vez ya no le salió. Ahí viene el lobo. Y el lobo se lo comió por mentiroso. Llega el momento donde la gente ya no nos va a creer. Es tanto lo que hablas y lo que dices que está muy alejado de tu conciencia y de lo que eres como persona, que la gente no va a creer a tus promesas porque tus promesas son mentirosas. Es como cuando le decimos a la esposa, es que yo voy a cambiar, te lo prometo, te lo ruego, te lo imploro, yo voy a ser el máximo, voy a ser el más romántico, el más, mejor dicho, pero sigue haciendo lo mismo. Y cuando quiera decir la verdad, entonces ya la esposa no le va a creer. Ya no le va a creer porque ha dicho tantas mentiras que ahora le va a costar creer que verdaderamente lo que está diciendo es cierto.
Históricamente se han dividido las mentiras. Algunos la llaman en sus categorías mentiras maliciosas, mentiras jocosas y mentiras necesarias. Es que me tocó. Terrible esto, mis amados hermanos. Y somos conscientes de esto. Pero no queremos tal vez poner en práctica lo que el Señor nos habla, porque estamos tan adecuados, estamos tan formateados a la vida del mundo, a la vida del ayer, a la vida del desorden, a la vida cuando yo no estaba en Cristo, y todavía traemos los resabios del mundo a la iglesia y a la vida espiritual. Seguimos con toda esa serie de cosas en la vida. Y no queremos cambiar y no queremos mejorar porque nos hemos adecuado a ese estilo de vida. Porque la mentira me ha ayudado a salir adelante. Porque la mentira me ha ayudado a no confrontar y a no decir cosas que tengo que decir. Pero el Señor nos llama a decir la verdad, aunque duela mucho. Es mejor la verdad. Hablemos verdad, dice la palabra, cada uno con su compañero. Hablemos la verdad cada uno con su prójimo. Hablemos la verdad. Hablemos y seamos sinceros. Un cantante muy reconocido llamado Rabito dice que hay una palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad y se llama la sinceridad. Y creo que sí tiene un gran peso, porque Dios está llamando a la iglesia a que seamos sinceros con Dios, sinceros con las personas que están a nuestro lado, que tengamos que decir las cosas, digámosla, pero seamos veraces, sinceros. Pero también encontramos otro pecado, porque hay que llamar esta lista de cosas como pecados. Y sigue la lista entonces, en el verso 17, la primera es entonces los ojos altivos, que tiene que ver con el orgullo. La lengua mentirosa es como uso mi lengua, que digo, que confirmo, que hablo, cómo uso mi lenguaje. Tanto que Santiago en el capítulo 3 del 1 al 12 habla sobre este tema tan importante y llama a la comunicación de la lengua o la describe como esa lengua tan pequeña que puede ocasionar tanto desastre, aún nación contra nación. Puede encender un bosque muy grande con una palabra maldicha, con una palabra hiriente. Podemos cometer desastres aterradores, podemos dividir la familia, podemos dañar nuestra relación de pareja, podemos dañar nuestra relación de amigos con una palabra ofensiva. Tremendo esto. Y número 3, en el verso 17 aparece las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos fueron creadas para un fin o para muchos fines. Con ella podemos tocar, podemos abrazar, podemos alabar, podemos dar. Aún las manos tienen esa descripción de dar, de expresar lo que hay en el corazón, porque si usted no tuviera manos, ¿cómo le da algo a alguien? Y el Señor te permite las manos literalmente para ofrecer, para expresar amor, cariño, bondad, para dar, para ayudar, para levantar. Pero parece ser que las manos se están utilizando para derramar sangre inocente, y en la historia del Génesis encontramos a un hermano que utilizó sus manos para matar a su hermano. Caín mató a su hermano, derramó sangre inocente, utilizó sus manos para destruir, para dañar. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos haciendo con ellas? Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿cuánto daño estamos haciendo?
Cuánta destrucción estamos cometiendo con nuestras aptitudes, con lo que hay en nuestro corazón. El Señor nos llamó a edificar, el Señor nos llamó a hacer bendición, el Señor nos llamó a cultivar las buenas relaciones, el Señor nos llamó a hacer el bien, aunque a usted y a mí no se lo agradezcan. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, vamos a hacer lo bueno con nuestras manos. Vamos a bendecir, a darlo todo, pero no usemos nuestra mano para destrucción. Eso tiene que ver también con el castigo a nuestros hijos, que muchas veces le herimos maltratándoles. Ya no es disciplinándoles con amor, sino destruyéndoles, porque con nuestras manos le podemos tirar hasta el cuchillo y le podemos hacer un daño aterrador, porque la ira nos lleva a cometer cosas muy aterradoras, muy terribles. Nuestras manos son para bendición. Pero también encontramos en el verso 18 otro pecado, y es el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Quién puede conocer el corazón nuestro? Solamente el Señor. Usted me puede mentir a mí, yo le puedo mentir a usted. Nos podemos mentir. La motivación, por ejemplo, de esta mañana, ¿por qué viene usted hoy a este lugar? Solamente la conoce el Señor. Tu motivación, tu intención y lo que haces. Las palabras que dices que amas solamente las conoce el Señor, si es una realidad. Si verdaderamente el estrechón de manos, el abrazo, las palabras tiernas son sinceras o no, las conoce solamente el Señor. Tan solo Dios conoce el corazón del hombre, y Dios llama en su palabra que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, que conozco, que escudriño el corazón del hombre y le doy a cada uno según su camino. Solamente Dios conoce lo íntimo. Tenemos una vida pública donde usted y yo nos vemos. Ahí va Julano, ahí va Perancejo. Tenemos una vida privada, solamente la conoce el esposo, la esposa y los hijos. Y tenemos una vida secreta que solamente la conoce usted y la conoce el Señor. ¿A quién podemos engañar? Hay cosas que están sucediendo en nuestro corazón. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos. ¿Qué pensamientos malos están anidando en tu corazón? ¿Qué pensamientos están anidando en ese cofre, en ese lugar donde debe residir todo lo bueno de Dios? Pero también hay algo que lo está manchando, que lo está contaminando y que le estamos permitiendo a los sentimientos negativos y contrarios que tomen lugar de nuestro corazón. Sentimientos como el odio, como la amargura, el resentimiento, como el sentimiento de venganza, sentimiento de mucho dolor por lo que me sucedió hace unos años, sentimientos de rabia por lo que se perdió, por lo que no se hizo. Y tenemos que evaluar nuestro corazón y tenemos que tener presente que el corazón debe estar guardado, porque de él mana la vida. Porque todo lo que hay en nuestro corazón, la boca lo va a publicar, lo va a declarar, lo va a confesar. Y es por eso que tenemos que guardar nuestro corazón de los pensamientos malos, de los pensamientos perversos, que le estamos dando vía libre, permiso legal para que me haga daño. Y la Biblia dice que hay una raíz de amargura, que es el final de todos los sentimientos que hemos adquirido en nuestro corazón, y que un amargado contamina a otro, que una amargada contamina a otro. Dice, ni siquiera andes con él ni con ella, ni siquiera te la pases con esa persona, porque se te va a pegar lo amargado y lo resentido y lo amargada que es. Gracias al Señor aquí no hay ninguno así.
Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque aquí no hay nadie así. Bendito sea el Señor, aleluya. Que el Señor nos ayude a exponer nuestro corazón a Dios. Y no es que no sintamos, y no es que no tenga dolor por lo que pasó, y no es que no tenga sentimientos, sino que no me voy a dejar gobernar por ellos. Y voy rápidamente a la presencia del Señor, y para que ese pensamiento no me gobierne, no me domine, Señor, voy a confesar ese pensamiento negativo como un pensamiento de pecado, porque así se llama, pecado. La envidia es un pecado, los celos es un pecado, la idolatría es un pecado, la mentira es un pecado. Todo eso es pecado y es infracción de la ley. Corrompe, tuerce, rompe lo que está ordenado por Dios. Ofende al Señor. Nuestros sentimientos deben estar sujetos al Señor. Y Dios, que es especialista, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra vida, el Señor nos ayudará y nos traerá sanidad a nuestro corazón. Tan solo si vamos al maestro, al carpintero, aquel que conoce y que utilizará las herramientas necesarias para restaurarnos, para tallarnos, para arreglarnos, para ayudarnos, el Señor traerá sanidad y medicina a nuestro corazón. Y seremos libres de los sentimientos pecaminosos y perversos. Si vamos a Él, si nos acercamos a Él, Él nos limpiará y nos sanará, porque Él es el que sabe nuestro estado, nuestra condición, y Él sí tiene el poder para hacer esa cirugía en nuestra alma afectada y afligida, para que no se siga anidando la amargura, sino que podamos florecer, fructificar, y que todas nuestras palabras sean palabras de victoria y de bendición, porque profesamos la palabra de Dios, le tenemos a Él, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su amor, su gracia. Es por eso que ya nuestras palabras deben abundar de bendición, porque nuestro corazón está sano. Pero también encontramos en el verso 18 los pies presurosos para correr al mal. Mire, la vida cristiana es muy maravillosa. Hace 22 años aproximadamente tomamos decisión en Cristo. Y lo que me arrepiento es no haber tomado decisión más temprano. Y me hubiera evitado problemitas y situaciones que me metí. Lo que me arrepiento es eso. Y es allí donde tenemos que tomar las cosas de Dios con mucho respeto, con mucha reverencia. Porque Dios es santo. Y la Biblia dice, sé santo como yo soy santo. Porque nada corrupto entrará al cielo, a menos que haya pasado lógicamente por la sangre del Cordero, haya sido limpiado por la sangre de Cristo. Es la única manera para poder estar en la presencia del Señor el día que partamos de esta tierra. Pero parece ser que muchos cristianos están jugando a la doble moral. Y es allí el peligro, porque cuando jugamos con fuego nos podemos quemar. Y jugamos al cristiano a la secreta. El cristiano al escondite. Hoy aquí, mañana en cualquier lugar del mundo. Hoy aquí y en la noche haciendo de las suyas. Jugando con chicas. Haciendo de las suyas. Y es el peligro de jugar a eso. Mis pies que se apresuran a lo malo. Mis pies que van a lugares incorrectos con personas incorrectas. Cosas que habíamos practicado antes. Seguimos haciéndolas. Seguimos haciéndolas. El mes de noviembre, diciembre y parte de enero, para muchos cristianos hay vacaciones espirituales. Vienen las fiestas de diciembre, se pegan los carnavales de enero
parte de febrero, y luego llegan garroteados. Usted no se imagina la gente cuando llega así, sin un peso, llevados, cabizbajos, aburridos, estoy que me mato, me voy a matar, me está pasando esto. La Semana Santa también, porque la cogen de fiesta. Cristiano a la secreta. Y es el cuidado que usted y yo tenemos que tener, porque el Señor dice en su palabra que detesta aquellas prácticas que algunas personas han estado haciendo, tomando la fe, pero tomando también la vida de pecado, buscando del Señor en las mañanas, pero por la noche entonces tiene una vida nocturna de pecado, de perversión, de maldad. Los pies que se apresuran a cometer lo malo, y el corazón abre el camino que va a correr los pies. Los pies son el medio por el cual nos desplazamos de un lugar a otro. Y según sea el deseo de vuestro corazón, ahí nos conducirán. Algunos se encaminan a robar, a matar, a prostituirse, a drogarse, a emborracharse. Jesús da una solución a este mal. Y es que guardemos nuestro corazón y nuestros pies de ir a esos lugares perversos. Gente que aún caminando con el Señor acuden al agorero, acuden al brujo, al hechicero, al rezandero, acuden a esos lugares de perversión, acuden aún a lugares de satisfacción, porque piensan que en el Señor hay licencia para el pecado. Pero el apóstol Pablo declaró que todas las cosas me son permitidas. Si se fuera quedado el apóstol allí, la gente estuviera contentísima, porque había una licencia de pecado. 1 Corintios 6 habla eso, porque todas las cosas son lícitas. Entonces el que vea ese texto y llega hasta ahí dirá: yo tengo licencia para tener mujeres por doquier, hombres por doquier, yo voy a hacer de todo. Pero dice el apóstol, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo es provechoso para mí. Entonces ahí donde yo hago un pare y digo: verdaderamente tengo que evaluar para dónde voy, qué hago con mis pies. En esta mañana nosotros hemos venido a un lugar especial. Hemos venido a la casa de oración, a la casa de alabanza, a la casa de edificación, a la casa del Padre, porque debemos sentirnos contentos con aquellos que dicen: a la casa del Señor iremos. Somos bienaventurados cuando estamos en la casa de papá. En la casa del Padre hay refugio, en la casa del Padre hay protección, en la casa del Padre hay bendición. Somos bendecidos por el Padre, somos bendecidos por Él. Y le doy gracias al Señor, porque añoro como David estar en un rincón, si es necesario, en la casa de Dios. Y amo estar en la casa de Dios. Mañana, tarde y noche busco, me gusta, porque mis pies deben apresurarse a lugares correctos, a lugares buenos, a lugares que me edifiquen, que me bendigan, no a lugares corruptos y perversos. Pero el cristiano ha perdido ese carácter, esa firmeza de dominio propio, y sus pies corren rápidamente a buscar lugares que no debe ir, porque piensan que es muy normal para el que no ha tomado las cosas de Dios en serio. Pero el que ha tomado las cosas de Dios con seriedad, a lo bueno le llamará bueno, a lo malo le va a llamar malo. Pero el que no toma la vida de Dios en serio, a lo bueno le dice que es malo y a lo malo le dice que es bueno. Desafortunadamente es así. ¿Por dónde vamos? Vamos a recordar entonces el listado de cositas que el Señor dice que está muy enfadado de aquellos que la practican. Que el Señor nos guarde de caer en ellas, que el Señor me libre, que el Señor nos libre de eso. Uno de ellos: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos perversos, malos, los pies presurosos para correr a lo malo. Y por último, las dos últimas creo, ¿sí? El testigo falso que habla mentira.
encontramos que hay gente que busca ocasión para destruir a otra persona. Y en primer lugar debemos examinar en el marco de la práctica de la justicia en los tribunales del antiguo Israel cómo se hacían las cosas. La jurisprudencia la ejercían los ancianos de una localidad que constituían una especie de jurado. En ese entonces no habían lo que hay hoy, no hay todo, por ejemplo, no habían abogados ni los medios actuales. Por lo tanto, el elemento para saber si alguien había hecho algo o no era que 2 o 3 testigos hablaban de esa persona, de algo que habían cometido. Y ese testimonio era tan veraz que si era cierto por esos 2 o por esos 3 testigos, ese hombre podía morir. Pero si ese testimonio era falso, si ese testimonio no era veraz, entonces el que hablaba de esas personas iba a morir. Si pasara eso hoy en día, nos vamos a evitar muchas cosas. Ya la gente evitaría hablar cosas que no tiene pruebas, porque necesitamos pruebas para ser testigo. Hay gente que se ha puesto como testigo falso para llevar a alguien a la cárcel. Y comienzan entonces a comprar su integridad diciéndole: te doy millones para que digas que lo viste salir, para que diga que fue aquí, que fue allá. Y hay mucha gente en la cárcel y mucha gente lidiando con problemas jurídicos, con problemas judiciales por causa de un testigo falso que apareció de la nada diciendo que yo estuve con él. Hay muchos inocentes en las cárceles. Hay mucha gente que se le ha metido la persecución a otra persona y buscan la manera de meterlo en la cárcel, colocando personas habidas y por haber. Mientras que no haya pruebas, mis amados hermanos, nadie será culpable. A usted le parece, a mí me parece, pero si no hay pruebas, y si lo que hay es personas falsas, comentarios falsos, el uno dice que era blanco, el otro dice que era negro, el otro dice que era azul, que era blanco, que era rojo, que venía en un carro tal, el otro dice que no, que el carro era pequeño, el otro que el carro era grande. Testigos falsos por doquier, porque la gente es comprada su conciencia para llevar a otros a la cárcel. Y nosotros podemos caer en eso cuando aprobamos con tal veracidad que eso fue así, sin conocer. Les contaba esta mañana de un pastor que se encontraba en cierto lugar. Y pasaron unas personas por allí y vieron la moto de ese pastor en ese restaurante. Y de una vez al otro día lo llamaron a él juntamente con su esposa y comenzaron a hablar del pastor, que era un mujeriego, que era un sinvergüenza, que estaba con otra mujer, y bueno, y comenzaron a atacarlo, estando la esposa allí. Y le dijo a la esposa: han dicho una verdad y una mentira. La verdad es que él estaba con una mujer, porque ellos pasaron y lo vieron bien metido, bien adentro allá. Dijo: sí, estaba con una mujer, pero era yo. Estamos disfrutando y estamos celebrando nuestro aniversario. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? No es que la mujer era así, era yo estaba allí. Y quisimos estar solos. Y comenzaron al principio a bombardearlo y a decirle cosas. Y lo más terrible es que ese cuento se regó, porque había odio en el corazón, porque había indignación, porque cuando la gente no puede obtener lo que quiere, utiliza la porquería, utiliza la bajeza, utiliza todas esas cosas perversas para destruir la vida de un ser humano, de una persona. Como la canción: me contaron lo que te vieron, me dijeron.
No es suficiente, hermano. Gracias a Dios que ella estaba ahí y pudo desmantelar la mentira, el falso testigo. Y es que tenemos testigos y somos nosotros. Qué triste, qué vergonzoso es eso. Testigo falso, tengamos cuidado. Nos parece, pero no puedo aseverar algo que no he visto, porque puedo hacer mucho daño con eso. Puedo dañar una familia, un matrimonio, un hogar. Puedo dañar una iglesia con eso. Porque no podemos dejar la lengua quieta. La sin hueso no se puede quedar quieta. A él le gusta barrer. Testigo falso. Y los testigos que eran falsos en ese tiempo, si no encontraban veracidad para condenar a ese hombre, por ser testigos falsos, ellos tenían que morir. Si en nuestra nación hubieran leyes fuertes, nos vamos a evitar tanto problema con tanta gente perversa. En China, si no es en China, en otro país comunista, a los corruptos le cortan la mano. Quiere decir, nadie va a ser más corrupto. ¿Qué leyes tan fuertes, no? Y usted dirá, ay, pero eso es muy fuerte. ¿Por qué no se acaba la corrupción en Colombia? Corrupción en todas las entidades públicas, en todas, ahí no se escapa nadie. Pero las leyes son muy blandas, las cárceles están llenas, hacinadas. Cogen al muchacho que le robó el celular a la señora, al día o al mismo momento lo sueltan. Y sigue robando, llevan 2, van 3 y va sumando. Y lo más triste es que si alguien se defendió por la situación que se presentó, porque me iba a dar con el cuchillo y yo tuve que defenderme, entonces le pasó algo al delincuente, entonces yo voy a la cárcel porque lo alcancé a apoyar con él. Y él fue el que me iba a hacer daño a mí. Esas son las leyes mal trazadas, leyes sin fundamento, y por eso se propaga la corrupción moral, donde se avala todas las cosas que están en contra del Señor, donde aplaudan el aborto, donde aplauden el matrimonio del mismo sexo, donde aplauden todo eso, porque es normal. Entonces, el falso testigo. Y número 6, 7 ya. Pero en el número 6 hay varias formas de falsedad. Número 1, la calumnia y la murmuración. Es hablar frívolamente a espalda de una persona. Otra forma de falsedad, juzgar precipitadamente. Todo juicio apresurado se vuelve en contra del que lo ha pronunciado. Tengamos cuidado. A veces somos muy ligeros a pronunciar juicio, pero no sabemos cómo pasaron las cosas. No sabemos qué fue lo que sucedió realmente. Entonces rápidamente decimos algo. Pero eso puede ser como la pelotica de ping-pong que la tiramos a la pared y puede rebotarnos a nosotros y nos vamos a encontrar en una situación muy parecida, por no tener cuidado con eso. Y la difamación es una mentira dicha con intención y normalmente va acompañada de la tergiversación de las palabras dichas por alguien. Es que yo no estaba diciendo eso. O sea, yo estaba hablando era de otra cosa, yo no estaba hablando de eso. Pero la persona lo entendió a su acomodo y dijo era que usted estaba diciendo aquello y lo otro y que para acá y que para allá y bueno. Le pasó a un muchacho que por estar jugando, que a veces hay esas confianzas que se dan, que son pesaditas. Entonces la amiga se puso ahí con él y con otro muchacho diciendo así jocosamente, pero a la vez lógicamente era ofensivo. Y dijo, yo doy 100,000 pesos por ella. Digo, yo también se los doy. Pasó así.
Cuando ella fue allá a la autoridad de esa persona y le dijo que él le había dicho que le daba 100,000 pesos para acostarse con ella. Y lo embaló.